más lejos. Ustedes consultan la bibliografía para encontrar materiales, por ejemplo, de la OSD al 2060. ¿Saben qué se está preguntando? El futuro fiscal al 2060. ¿Cómo deben ser las instituciones públicas al 2060? Entonces, si fuera cierto eso, que los gobiernos no dicen, eso no me importa la ley, eso podría pasar tiempo a eso. Pero resulta que no, que las grandes potencias hoy, en lugar de excluir el presente, están pensando realmente en los impactos de todo lo que ocurre en el mundo a más largo plazo. No solamente en temas obvios como el cambio climático, sino en temas bastante difíciles como el de la política fiscal y la sostenibilidad de las instituciones. Entonces, mirar mejor, mirar más lejos, ver profundo. ¿Qué es la gran dificultad para hacer un buen estudio de futuro? Que realmente no tengamos bases, soportes, evidencias en las cuales fundamentar nuestros juicios. Entonces, vuelvo a decir, los estudios no son una corrección mía. Parte de la investigación de la evidencia, de la expertise, de la interacción social y de la creatividad. Y por eso los métodos de los estudios proveen esas bases para realmente mirar profundo. Pero también en forma amplia, decía la Sócrates, en forma amplia significa sistémicamente. Y aquí los jóvenes están abocados a un mundo interdependiente. Mientras mi generación, las misioneras, surgió en un futuro de países que se veían nacionalmente, hoy ustedes están en un solo globo. Todos nosotros estamos en un solo globo. Estamos en un futuro interdependiente. Y por tanto, esas bases que han provisto de ingeniería de pensamiento sistémico hay que aplicarlas a la sociedad. Todo tiene que ver con todo. Estamos en un futuro interrelacionado. Entonces, es muy importante aprender a pensar sistémicamente. Y de otra manera, que es de todos los casos más difíciles, proveer visiones innovadoras y transformadoras. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Nosotros, en la Universidad de París, tenemos una cultura de la planificación. La tercera universidad pública del país, que está entre las 4 primeras del sistema de generación, la generación de 10 años, pero en los años 90 pasó por una crisis financiera terrible. Y por tanto, la salida de esa crisis nos costó muchísimo trabajo. Entonces, hubo un proceso de planificación de corto plazo en 2004 y otro en 2005-2015. Y desde el año pasado comenzamos a traer recursos que emprendieron el plan estratégico 2015-2020. Entonces, eso es lo que vamos a la casa. ¿Cuál es el mensaje que queremos que podemos hacer en el 2015? Entonces, en ese proceso de aprendizaje y de evaluación, finalmente quedaron 4 escenarios, 4 alternativas de estudio. ¿Cuáles son las consecuencias de seguir como vamos? De lo que llamamos el escenario diferencial. Y resulta que ese escenario diferencial es cómodo. Estamos acreditados por 10 años, estamos entre los 4 primeros. Entonces, el sentido común del fútbol diría alineación que funciona en buena rápido. Entonces, universidad que está acreditada 10 años, deja la quieta, así como está actualmente. Pero resulta que los pares evaluadores de la calidad mostraron un campo de movimiento importante. Entonces, el más de lo mismo, el escenario inicial es como un ciclo, porque no hay respuesta a las observaciones de los pares evaluadores. Y ahí surgen esos escenarios, que sea mejor de lo mismo. No dejar de implementar donde solucionamos los problemas que plantean los pares, que es la transformación curricular, que es las infraestructuras, pero más o menos la misma universidad. La pregunta sería, ¿es esa universidad suficiente para todo lo que se nos quiere cargar? No, eso es la tercera alternativa, que es la de cambio estructural. ¿Cómo podemos reconstruir la universidad y generar respuestas nuevas y diferentes a la sostenibilidad financiera? Porque como todos los desarrollos en América Latina tiene la hoja buena, el Estado no le está dando los recursos que necesita. ¿Cuál es la respuesta nueva en términos de procesos, de estructura, de cultura organizacional? ¿Cuál es la respuesta nueva en términos del modelo pedagógico
¿Cuál es la respuesta nueva para la integración de la comunidad científica y académica? ¿Cuál es la respuesta nueva frente a la vinculación frente a la sociedad? Entonces construimos el tercer escenario de cambio estructural, que no es un simple materialismo, que es el escenario inercial y un mejor fenómeno, que es el escenario de cambio estructural. Pero también hay que pensar, ¿y qué pasa si no va mal? Es decir, pensemos en un escenario de retroceso. ¿Y cuáles serían las implicaciones de un escenario de retroceso? Entonces, esto es importante porque hay que pensar de otra manera. Y después de varias dedicaciones, un trabajo bastante juicioso con nuestro académico, haciendo escenarios y debatiendo las consecuencias de los escenarios. Ellos preliminarmente han elegido una visión de cambio estructural. Pero el cambio estructural es difícil, porque es un cambio estructural de comportamiento, de cultura. Y estamos pensando en las implicaciones de ese cambio estructural. Eso significa atrevernos a pensar de otra manera. Y tomar riesgos. ¿Por qué los riesgos? Porque un cambio estructural trae riesgos. Hay que cambiar la estructura de los primas. Hay que cambiar la estructura de la productividad académica. Hay que asociarse. Hay que vincularse con el medio. Todos tienen riesgos. Pero hay que asumir los riesgos. Porque no asumirlos nos lleva al camino universal. El camino universal nos lleva más en el proceso que la integración de las diferencias. Entonces, eso significa pensar en riesgos, tomar riesgos. Y por último, pensar en el ser humano. ¿Para qué hacemos todo esto? Y aquí voy a traer a colación los nuevos objetivos de desarrollo sostenible que a partir de este año Naciones Unidas proponen a toda la comunidad. Y el punto esencial de discutir el desarrollo sostenible es poner primero a la gente, es poner primero los derechos y poner primero también al potencial humano de la gente. De eso es que se trata esto. Esto no es simplemente para monitorear cambios tecnológicos, no, es para pensar en el mejor estado de la gente. Entonces, pensar en el ser humano es fundamental. Pero la construcción del futuro, y este es el tema de los jóvenes, no es simplemente diseñar una visión compartida del futuro, podría que hacer, sino implementar. Y ahí es donde está el juego de Europa de América Latina. No tenemos las instituciones que nos permitan construir un futuro deseado. Tenemos muchos problemas institucionales en América Latina. Y sin las instituciones no podemos pasar de la visión a la acción. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que desplegar la imaginación para construir mejores visiones, pero también la capacidad técnica, la capacidad social y la capacidad política para tomar esas decisiones estratégicas del país. Poniendo en el contexto de la universidad, depende de la capacidad de autotransformación de esa comunidad. Y eso es bastante difícil. Pero ya sabemos que si nosotros no nos ponemos el número para cambiar, seguramente nos van a cambiar. Y desde que nos vayan a cambiar, no significa que ese cambio sea en la dirección de lo deseado. Entonces, ese punto de la capacidad técnica, social y política es esencial hoy en América Latina. Si ustedes recuerdan, el libro azul de demostrar que habla sobre eso. Tenemos en América Latina las capacidades que requerimos para todos los grandes cambios que se vienen hacia el 2030. Y hagamos una lista de esos cambios. China está rediseñando el planeta. Los países llamados BRICS, China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, están ganando un protagonismo relevante en el mundo, mientras que Estados Unidos Europa Occidental viene en cerca de la carencia. En el mapa geopolítico y geocultural, desde 2030, los tres jóvenes van a estar vigentes en las nuevas decisiones, va a ser bastante diferente al actual. Va a ser un mundo con mayores problemas de sostenibilidad energética, sostenibilidad institucional, sostenibilidad frente al cambio climático, etc. Va a ser un mundo mucho más poblado que el actual.
va a ser un mundo más envejecido que el actual. Va a ser un mundo con muchos problemas de conflictos de gobernanza global. O sea, el aumento de conflictos entre países y entre regiones también. Donde lo que hoy avisoramos como conflictos con el Estado Islámico, que ustedes ven en la televisión, es la potencial muy pequeña de lo que se está dando realmente a nivel interreligioso, intercultural, etc. Todo ese racismo latente que nosotros vemos en Europa Occidental es algo, porque no hemos logrado construir una convivencia multicultural. Y esto es solamente por este lado de las instituciones y de la sociedad. Pero piensen ustedes en el cambio científico y tecnológico, piensen ustedes en los impactos de la convergencia de la biotecnología, la nanotecnología, las ciencias cognitivas y las tecnologías de información y comunicación. Somos una generación privilegiada que está asistiendo a la transformación completa de la base material de la existencia humana y en un periodo de tiempo muy corto. Por eso hoy estamos en una sociedad de conocimiento y en una economía basada en el conocimiento. Y todo eso está pasando al mismo tiempo. Entonces tenemos unas necesidades crecientes de gobernanza global, de control y manejo del cambio tecnológico, de respuestas sociales. Pero resulta que esas respuestas sociales no las está pensando todo el mundo. El seminario de América Latina 2030, que ustedes pueden consultar en la página web del seminario de España, hubo una conferencia muy interesante de 10 panelistas en el pasado. Había unos chinos, unos coreanos, unos europeos, unos norteamericanos. Y se trataba de pensar cómo ellos veían América Latina. Entonces, uno de los paneles sobre tecnologías emergentes, que recuerdo mucho, una distinguida prospectivista tecnológica coreana, evolución de serie de cambios tecnológicos. Y una de ellas, sobre los temas, tenía que ver con la conducción automática. Ustedes saben que ya la conducción automática existe. Ustedes pueden comprar una camioneta ya por modelo 2015 que se parquea sola. Ustedes saben que se estaban corriendo, las otras salen bien. Vale 130 millones de pesos, son como $60,000 más contados. Es una vez que se van a mejorar, casi que habla, se parquean automáticamente. Entonces, la coreana plantea el tema de la tecnología de la conducción automática. Y se genera un debate, porque esa es la oportunidad estratégica, la conducción automática. Ustedes saben que Corea es muy fuerte en el tema automotriz. Entonces, alguien de la dirección de género que se para con el porque ustedes han puesto a pensar en los choferes que van a desplazar, la mano de obra que va a desplazar la conducción automática. Y ella claramente ese no es mi problema. Ese es su problema. Mi problema es la oportunidad tecnológica. Entonces, la pregunta de América Latina es: ¿entonces vamos a quedar viendo un chofer, como diría mi hija, de malas por la pirámide como esta? La América Latina de malas como la pirámide, ya que es la Amazonas, que está de todo, los cosas acá. La pirámide hueca, ¿qué es una pirámide hueca? Así de malas. Y los chinos lo pueden como proveedores de materias primas, los coreanos como oportunidad de mercado, y nosotros, de bancalidad, de severidad, ¿sí? Calientitos aquí, bonitos, no se entienden realidades muy fuertes del cambio estructural. Y la pregunta es: ¿tenemos las capacidades técnicas, sociales y políticas para afrontar ese gran cambio de entorno que ya empezó? Eso es como el ojo, pero eso se va a llegar. Eso es como el cambio de la conducción automática. Ya existe la conducción automática. Otra cosa es que no se ha. Entonces, muchachos, el futuro es el espacio y el tiempo porque donde ustedes van a realizar su potencial humano. Entonces, la invitación a la perspectiva radica precisamente en la invitación a pensar en esa tecnología del futuro, pero también a desplegar las capacidades para poderlas realizar. Y eso implica algo que es muy importante,
es la ampliación de las opciones de la sociedad. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el ejemplo de la Universidad de la Museo. Si la universidad se queda en el escenario de confort, de más de lo mismo, pues sí, pronto puede ser rico, de pronto es la gente de menor esfuerzo, pero seríamos esclavos de nuestra capacidad de cambiar. Seríamos esclavos realmente de nuestros modelos mentales. ¿Sí? ¿Y qué le ofreceríamos nosotros en el 2025 a la sociedad? Un profesorado que ha pasado un proceso de envejecimiento, que ya no es tan productivo como antes, que se le pasó su cuarto de hora, que tiene impactos interesantes pero marginales, es decir, que perdió su oportunidad. Ese es realmente algo que sea una respuesta libre, o nosotros podemos escoger un futuro deseado, construir un mejor futuro con la comunidad. Entonces, eso significa que la perspectiva tiene una relación clara con la toma de decisiones. La perspectiva no solamente para pintar mejores futuros, sino para tomar mejores decisiones en el presente. Entonces, volviendo al punto de la comunicación a los jóvenes, bueno, aquí hay una disciplina. La universidad tiene una maestría que es muy significativa y que además es muy seria, porque hace sinergias con la ingeniería, hace sinergias con la administración, hace sinergias con la política pública, es decir, con un campo muy importante, el campo tecnológico y social del pueblo. Sí. Bueno, entonces, en términos ya prácticos, usted dirá, bueno, ¿y eso cómo se coloca? Son países. Entonces, eso se coloca en el contexto de decisiones del país. Un país usualmente tiene planes de desarrollo con visiones nacionales de la inversión y los estructuras de gobierno. Entonces, la perspectiva alimenta la visión del futuro que antecede al plan, al presupuesto y a los programas. Entonces, se parte del supuesto de que si hay una mejor visión del futuro, entonces eso puede ayudar a la coordinación de políticas públicas, a la evaluación de las políticas públicas, al seguimiento y al monitoreo. Y en la medida que ese es un proceso sistemático y organizado y se retroalimenta continuamente, se minimiza el error. Sí. Entonces, en este triángulo que ustedes ven acá, se representan las decisiones del Estado. Hay tres niveles: el nivel estratégico, el nivel táctico, el nivel operativo. Entonces, nuestros países apenas están construyendo visiones al nivel estratégico. Actualmente han funcionado, digamos, en producción automática, han funcionado en business. Entonces, cuando un país tiene una visión mucho más clara, puede guiar mejor de arriba hacia abajo, es decir, de la presidencia hasta las instituciones, y de abajo hacia arriba, o sea, de las primeras instituciones hacia el alto gobierno, mejores decisiones. Es decir, que puede hacer comunicación vertical, pero también comunicación horizontal. Pónganse a pensar ustedes, por ejemplo, en la coordinación interministerial. Muchas veces pasa en un país que las decisiones que toma un ministerio por las ventajas que tenía otro ministerio. Entonces, la coordinación interministerial garantiza, como en el caso de Corea, que 8 ministerios, 10 ministerios funcionen en la misma dirección. Y eso minimiza las probabilidades de error y maximiza las oportunidades que tiene el país. Entonces, hay coordinación horizontal y coordinación vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Entonces, esos tres niveles de gobierno macro es un mínimo de función. Entonces, los planes nacionales articulan con los planes regionales y con los planes institucionales. Entonces, eso se convierte en este cuadro, espero explicárselos de una manera también muy sencilla. Entonces, poniendo esto en el contexto de la sociedad peruana, hay 4 niveles. Los 3 que les expliqué y uno adicional que es el nivel meta, que tiene que ver con la coordinación no hacia abajo o hacia dentro del Perú, sino la comunicación del Perú con otros gobiernos y la comunidad internacional. Entonces, ¿para qué sirve la perspectiva con la visión pública a nivel global?
sirve para desarrollar competencias para que se sepan tomar mejores decisiones en la alta dirección pública y para coordinar agendas y compromisos multilaterales. Piensen ustedes, por ejemplo, los compromisos de Perú con la cuenca amazónica, que son multilaterales, los compromisos de Perú con el medio ambiente, que también son agendas multilaterales, etcétera, etcétera. Es decir, el rol estratégico que el Perú juega en la región latinoamericana y del mundo. ¿Y qué hace la perspectiva ahí? Ayuda a proveer conversaciones estructuradas, estilos de trabajo de los consejos de ministros, los asesores de los ministros, es decir, los equipos de gobierno, los equipos de crisis, etc., para poder responder a estos debates que son internacionales. Entonces, ayudan, por ejemplo, a construir mejores debates públicos. ¿Qué educación queremos para el Perú? ¿Cuáles son las metas más importantes para el Perú? La cultura prospectiva, hacer que se tomen esos compromisos pensando en el largo plazo y en la gobernanza global. A nivel macro del país, pues se diseñan lo que se llaman las imágenes objetivos que aparecen a los próximos 5, 10, 15, 20 años. Se construyen acuerdos internacionales, se establecen las proyecciones macroeconómicas que van a estabilizar las cuentas macro del país. Y eso, a nivel de gestión, se traduce en visiones nacionales, se traduce en políticas de Estado que van más allá de los gobiernos que tienen 5 o 4 años en el país, políticas generales de gobierno y marcos plurianuales de inversiones, para que el país pueda proponerse metas de mediano y de largo plazo, metas de inversión. ¿Y qué hace la perspectiva allí? Ayuda a tomar visiones del país, apoya las decisiones estratégicas, que les decía, las infraestructuras, las políticas, etc., y la coordinación intertemporal, que es la secuencia de lo que un país puede hacer de corto, mediano y de mediano a largo plazo. Porque como se desarrollan las inversiones, pues hay que pensar cuáles son primero, cuáles son después, cómo se establece realmente